Cuando miro el mar, no me invaden las ganas de escribir un poema. Quizá así de sumergirme hasta que me revienten los tímpanos. Me siento enfrente de él, de esa enorme y aburrida masa azul, y no me desvela secretos ni me hace sentir insignificante. Hace un tiempo me obsesioné con enrolarme en un velero que atravesara el océano, a ver si así me decía algo, y me susurraba los mensajes de todos aquellos a los que tragó en sus profundidades. Pero ¿quién necesita más problemas que los que ya tienen tierra firme, donde podemos volver a perder el norte sin el contoneo o el vaivén de los bajeles? Hace mucho tiempo estuve unos meses trabajando en un puerto. Allí el olor del mar es el de la podredumbre. Podredumbre en el suelo, podredumbre en las miradas, podredumbre en el espíritu de aquellos hombres de ojos mezquinos y toscos. Mi trabajo era sencillo a primera vista. Volcaba una caja de sardinas en una caja vacía, le echaba una pala de sal, luego una pala de hielo, luego volvías a colocar otra caja vacía encima y repetías el proceso durante 15 horas. Era insoportable. Volvía de madrugada con las luces de las farolas iluminando la silueta de un hombre oliendo a mar y portando una bolsa llena de sardinas y con escamas por todo el cuerpo. Me duchaba arañándome los brazos y las piernas mientras mi madre cocinaba el pescado, y al día siguiente volvía a enfrentarme a aquellos pececillos de ojos muertos que parecían botones descosidos. 15, 20, 35 toneladas en un solo día. Afuera escuchabas las olas chocar incansablemente contra el muelle, igual de incansable que su forma de escupir toneladas y toneladas de sardinas al día. Al 10º día dejé el trabajo, mi jefe me dio un sobre con dinero y me dijo: aguantaste más de lo que esperaba. Cogí el dinero y, cansado del mar, no tuve mejor idea que marcharme a una isla, pero esto da para otro episodio. Es medianoche en Comala. ¿Y eso es verdad? Esto es verdad. ¿Cómo puede ser que después de... No he afinado muy bien. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Ahora, 25. Creo que 10, 12. 10, 12, sí, 10, sí. 12. ¿Cómo puede ser que en estos 12 años todavía no hubiésemos sabido que habías trabajado en un puerto echándole sal a sardinas? Exacto, tío. Sí. Trabajé 10 días, la verdad que Pero el periodo de trabajo fue tan insignificante. Joder, pues te han dado contexto, sentido, ¿eh? ¿Pero en Guayaquil? O, No, fue con 18 años en Avilés. Vale. y quería dinero rápido para irme a Fuerteventura, porque mi hermana había ido a Fuerteventura a trabajar, y yo quería irme a trabajar en la temporada de Fuerteventura y necesitaba un dinero para iniciar la aventura. Vale. Y apareció el trabajo en La Rula, ¿no? Que es el puerto de Avilés, que además entra una cantidad de pescado ingente y era la temporada de sardina. Y entonces, pues cada día llegaban de los buques 30, 40, 50 toneladas de sardina. Bueno, no, llegaban muchas más, pero lo que es mi... No, creo que se llama Pescados Paco, además. Pescados Paco SL, te lo juro. Y entonces, pues ellos, pues lo típico, ¿no? Subastaban el pescado, pues oye, 30 toneladas que tienes que hacer palés con hielo y sal para que el pescado aguante, se conserve, y entonces luego eso se manda pues a las pescaderías, básicamente. Es increíble. Mi trabajo era este. 10 días que estuve ahí, trabajo durísimo, para gente muy, no sé, tío, muy dura, no era mi caso. Bueno, esto de tener que ducharse ahí, frotarse fuerte. Las escamas, flipas. No sé, estuve con escamas 10 días. Es que y te duchabas, tío. Está muy es idealizado, que todo esto. Sí, es como un trabajo muy romántico, ¿no? Santiago en sí está idealizado. Santiago sí, yo creo que lo hemos idealizado con los años, y a medida que conocemos más de su vida, más. Bueno, señor que habla... Bueno, voy a presentar primero a Sergio Bueno, sí, Molina, para no lo faltar. hice como si fuera una novedad, pero siempre empiezo en esta cuarta temporada, sí, siempre empiezo contigo. Érase una vez un hombre enamorado de alguien, ya no pues me del atrevo mar, a... del mar. Del mar. Míralo. Simplemente del mar. Míralo. Muy bien. Míralo. Sí, porque el mar, como dijo una vez un poeta, la grandeza del mar es que mientras una ola puede matar a una persona que está bañándose en el mar no sabe que le mata, pero el marinero sí sabe que se muere. Entonces, hay ahí como... Qué bonita reflexión, ¿eh? Sí. Un hombre de Palamos. O sea, se nota que te ha salido, se nota que te ha salido al momento. Quien habla... Muy fluido, ¿no? Érase una vez un hombre preocupado. Marcel, ¿el mar te preocupa? Joder, y cada vez que hay me preocupa. Es que en el Mediterráneo la gente... No sé cómo se puede ahogar. Un mar tan calmo, tan tranquilo. Hombre, pero a veces esto es peor, ¿eh? Porque te crees que es fácil domarlo y moverte por ahí. Yo, en general, siempre me preocupo cuando no tengo los pies en suelo firme. Entonces, eso es verdad. Tanto cuando vuelo en avión, pero no es una cuestión de pánico o tanto cuando vuelo con avión como cuando navego.
si se le puede llamar navegar a subir a un barco para coger un un ferry. ferry, sí, para ir de la península a alguna isla. Pero es más como esa cosa de que estás totalmente a merced de la naturaleza. Correcto. ¿Sabes que se me acaba de venir a la cabeza la anécdota aquella de que no sé si va a salir en algún momento? Sí, puede ser. ¿Tú la tenías pensada? No. De las canoas. Pero sí. De que una vez fuimos, igual lo decimos ya, ¿no? Para Mira, Sí, sí, sí. precisamente Sí, la ese era un plan muy inofensivo. O sea, realmente era Mediterráneo, estábamos en el delta del Ebra y el plan era, en el delta viste que hay como momentos en los que el mar deja de ser profundo. Entonces puede pasar que en alta mar, a muchos metros de la costa, O sea, cuando de el mar es repente mar. hay un banco de arena importante y justo ahí delante en el delta había una especie de chiringuito donde se podía comer paella. Para llegar hasta él había una función fácil, o sea, una manera fácil de hacerlo, más turística, que era coger el típico ferry, la típica embarcación modesta que te llevaba. ¿Y os pareció muy fácil? En 10 minutos lo tenías, pero la gracia era añadirle un poco de pimienta al asunto. Entonces cogimos canoas. Al ir para canoas de 2, y éramos, no sé si íbamos a comer 12 o 14, algo así. Al ir para allí, el mar estaba, vamos, como una balsa de aceite y todo fue en realidad maravilloso, ¿no? Porque ibas remando con el buen tiempo, con tal, y sabiendo que te esperaba un arroz caldoso al otro lado. Pero al regreso, esperaba un mar ya caldoso. con el sol cayendo, esa cosa que tienen las tardes de verano que a veces se enturbian un poco. Que el mar ya es gris. Que el ¿sabes? mar ya es gris, Que el sí. mar es Sí, sí. directamente gris, que no tiene nada que ver con esas, Encima- esas postales de Santorini. Tuvimos con la- el arroz caldoso, ¿no? Sí, sí, Haciendo claro, la aparte de digestión, eso, claro, aparte que de esto eso, es sí, lo que- sí. Y los vinos que os habréis zampado, o sea, quiero Sí, decir sí. que esto era... Y el tema es que justamente para intentar evitar cualquier debacle, lo que hicimos fue que 3 de las canoas nos atamos con un cordel, creyendo que era una magnífica idea porque así iríamos de manera alineada y juntando el esfuerzo de todos los brazos con los remos. Eso fue la perdición en realidad, porque como el mar ya no estaba muy tranquilo, nos enredamos con el cordel, pasaron cosas que yo creo que tampoco tienen que entrar en detalle. Nos enfadamos en alta mar, hubo que desatarse, hubo que intentar cada uno un poco por su cuenta llegar a la orilla. Tú sabes que acá hay la frase aquella de vivir juntos, morir solos. Y aquí era, en cuanto atamos las canoas, era morir juntos. Eso que dicen que cuando el humano está ahí, donde se debe de verdad la calidad de una persona es cuando estás en ese finísimo palmo que separa la vida o la muerte. O la cárcel también, ¿no? Claro, O sea, pues ahí se ve quién es solidario y quién no. Ese día éramos 6, ninguno de los 6 fue solidario, yo creo. bueno, Molina, yo creo que tú tuviste un papel muy activo, ¿no? En esta anécdota. Bueno, pues se cayeron unas gafas y a partir de ahí. Pero bueno, eso ya para otro día. los que paguen. El mar, ¿quién eligió este tema, tío? A mí me parece como demasiado poético, demasiado romántico, como que es difícil. Mira que hay temas y como que ¿Pero por qué es es difícil sacar. Sí, me parece como difícil salir de esa De lo común. de esa imagen romantizada y poética del mar. No, pues No, justamente igual bueno, hemos venido pues, a eso. Sí, pues a echar destripar el mar un a poco, echar ¿no? al mar por la borda. Yo vengo a destriparlo también, precisamente. O sea, odio un poco en la literatura esa imagen bucólica de la persona reflexiva, sentada en la arena. no Los 3 hemos dejándose llevar nacido por- en lugares con costa, salida al mar, sí, ¿no? sí, sí. A mí me- Palamos, Barcelona. A ver. Bueno, con el mar sí, cerca. Sí, hombre. Claro, ¿Que te sí. crees que tú has tenido el mar más cerca que nosotros? Hombre. ¿Por estar en Palamos? Bueno, a ver, al final, no toda la gente que vive en Barcelona se levanta oyendo el sonido de las gaviotas. Vale. Bueno, tú tampoco, no sé. O Y sea, yo- tú yo sí, creo- porque igual las gaviotas Hombre, vuelan yo- muy yo- tierra adentro, pero no Palamos- porque tengas el mar al lado de tu casa. Tampoco. No, en Palamos estoy a 5 minutos literal del mar Bueno. y yo tengo el recuerdo de las noches de estas de resaca chungas de que te levantas a las 8 de la mañana con el sonido de las gaviotas, que tienes la persiana bajada pero oyes las putas gaviotas y ahí sé que yo estoy al lado del mar. Eso en Barcelona no me ha pasado. Yo a las 8 de la mañana o me levanto yo o me levanta el camión de la basura. Depende de donde vivas en Barcelona también. O sea, coño, en el Raval, tío, se han visto gaviotas comerse a ratas sin masticar, o sea, huyéndose la rata entera. Eso O es sea, como- que en Barcelona. como la bandera de coño, México. puede pasar esto, ¿sabes? A mí sí que me pasa una cosa, ya que hablamos también de literatura, cuando... O sea, los tres escribimos a menudo, ¿no? Sí, o a veces, correcto. a veces. Unos más que otros, pero. Y yo creo que los tres, como cualquier otra persona que escriba, se habrán encontrado en algún momento en la situación de tener que sumar el mar en alguno de sus textos.
Sí. Incluso probablemente tener que describirlo. Y a mí sí que es verdad que me parece, o sea, aunque el lenguaje es infinito y si el lenguaje es infinito, la realidad también debería serlo, sí que me parece que es un lugar como muy común y yo cada vez que me toca escribir sobre el mar o que tengo que describir el mar, me siento un poco como... Esto pasó mucho aquí en Barcelona con los periodistas deportivos que cubrían el Barça cuando jugaba Messi, que después de 10 años del tío marcando golazos y haciendo cosas imposibles cada fin de semana, siempre se comentaban sus últimos tiempos que había como una sensación de que se habían agotado los adjetivos para describirle, ¿no? O sea, era un tema ya tan manido, o sea, el tío se había superado tantas veces a sí mismo. Reinventarte. Y me recuerda un poco esa sensación a lo del mar, ¿no? O sea, hemos leído tanto sobre el mar y hemos intentado escribir probablemente tantas veces sobre el mar que a veces lo difícil es precisamente salir de ese lugar común, de la metáfora de siempre, del adjetivo de siempre. No sé si os ocurre esto. Yo es que precisamente cada día, cada vez que en mi carrera, ¿no? Como lector o en mi trayectoria como lector, cada vez me gustan menos las descripciones, tío. No las soporto. ¿Qué dices, No, tío? no soporto las descripciones, tío. Cada vez soporto menos los adjetivos. Creo mucho en una literatura súper minimalista que vaya al grano y no te pierdas en describirme cómo es el mar. Pero se puede porque ¿qué describir- sentido tiene describir el mar? O sea, quiero decir, Todo. mola describir imágenes Todo. cuando son imágenes nuevas, ¿no? Que se te generan imágenes nuevas, pero el mar, no, ¿qué me vas a descubriendo? Yo estoy totalmente describiendo el mar? en desacuerdo. Yo, contigo. bueno, porque a mí cada día me gustan menos las descripciones, o sea, y esto, mira, Thomas Bernard, que es un Sí. escritor que estoy descubriendo ahora, el tío dice lo Que era mismo. austriaco, o sea, que no vio el mar en su no vida. soporto los adjetivos, claro, bueno, sí, pero no soporto las descripciones, o sea, un autor que abre un libro y me empieza con 3 páginas de descripciones de la casa donde vive, o sea, es fuera. No, O sea, sí, es en eso- siguiente. en eso- Pero no lo es- soporto. Eso es no lo soporto. distinto. Bueno, que por cierto, eso Thomas es Bernard tenía frases que eran kilométricas. O sea, Sí, pero... no te gustan los adjetivos, pero te gusta un autor Pero no descriptivas. que porque empieza, es que- que empieza una frase en la página 30 y Pero acaba en la porque no 45. me importa que un monte sea más verde o menos verde, o sea, no me aporta información. Igual que un mar sea más turquesa o sea más oscuro o sea turbio porque Bueno, pero- está removida la arena por debajo. pero No me justamente- importa, o sea, no me parece que sea relevante para nada. Pero justamente la manera en que describes el mar o cualquier otra cosa es lo que cambia tu mirada del mar. O sea, Marcel dice, ya está todo dicho del mar. Bueno, que hay 1000 maneras de decir lo que ya se ha dicho del mar. Y 2 personas pueden decir que el mar es calmo o que el mar es bravo, pero lo pueden decir de 2 maneras distintas. Y uno se puede llevar el Nobel y el otro puede estar toda la vida escribiendo novelas de tercer grado, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, el otro día pensaba en esto de la descripción. Justamente yo defiendo la descripción, pero defiendo... Es que quizá igual pensamos lo mismo. Defiendo la buena descripción. Por ejemplo, Josep Pla, que como toca aquí muy cerca y como es un escritor de aquí, parece que sea menos escritor o peor escritor. Y me parece un escritor muy bueno, ¿no? Hombre, Entonces, coño, claro. Ha escrito muchas páginas sobre los pueblos de la Costa Brava, porque él era de Palafrugell, que está al lado de Palamos. Y mirando uno de sus mejores libros, que es un tópico y todo el mundo dice, todo el mundo ha leído El Cuaderno Gris. Pues yo también he leído El Cuaderno Gris y me parece que es un libro que está muy bien. Y en una de esas páginas habla justamente de Palamos. Y yo, que siempre he sido de Palamos, digo, este pueblo es bonito, más o menos, en la zona de la costa, da gusto pasear por aquí cuando no hay turistas, pero me parece un pueblo sin más. Entonces lees cosas como las que dice él y de repente tienes otra visión tanto del mar como de un pueblo costero como Palamos. Dice, en aquella hora Palamos tenía un aire de cosa lejana y colonial, de una sensualidad compleja y torcida. Siempre me parecía que una tarde de aquellas podría tener un affair con la señora del boticario, que tenía unos ojos llenos de fuego, o con la hija del aduanero. Por las noches se sentía una respiración profunda, un poco fatigada, del mar, y se estaba muy en calma el crujir de los cabos de fondeo de los bergantines. Las noches de luna, Palamos parecía una cosa irreal y fantástica suspendida sobre el mar. Esto dice mucho y no dice nada, pero le da una dimensión distinta a Palamos, que no es más que un pueblo de tercera de la Costa Brava. Es que yo estoy de acuerdo que... O sea, el mar es muy evocador. Entonces, precisamente, literariamente es normal que... Igual tú también, Santi, tienes esta sensación con el mar en concreto porque se ha descrito muchas veces, ¿no? En los diarios de Pavese también explica que probablemente el inicio de la poesía fue esto, fue que alguien de repente
se puso un día, se sentó con un amigo delante del mar a mirar al horizonte y dijo que el mar le parecía aceite, ¿no? Y solo haciendo ese símil, esa metáfora, claro, la literatura yo creo que sí que parte de ese tipo de juegos. O sea, en la línea de lo que decía Sergio, estamos constantemente reconstruyendo una realidad a nuestra manera para hacerla distinta a los ojos del resto. Correcto. Y de este modo la diversión no se acaba nunca o la curiosidad no se muere nunca, porque siempre, mientras haya alguien que todavía no haya visto el mar y todavía no lo haya contado, ese mar que existe para ese alguien tú tampoco lo habrás conocido, ¿no? En este sentido me parece muy evocador. Aún así, tengo que reconocer, y es una pregunta que quería haceros, a mí me pasa algo muy concreto con el mar o cuando paso temporadas en algún pueblo de la costa en verano, que es que tampoco es que me anime a escribir especialmente. O sea, creo que me inspira más la soledad o incluso el clima más hostil de los paisajes de montaña que de los paisajes marítimos. El paisaje marítimo me lleva mucho a comerme la cabeza, eso seguro, a pensar mucho más, pero también a hacer más bien poco, ¿sabes? Es como si me... Sí, no sé, como si me paralizara de alguna manera. O sea, me estimula de otro modo, no me estimula ponerme a escribir sobre aquello. Literariamente, ¿no? A ver, estoy pensando, por ejemplo... Igual lo relaciono mucho con el verano, ¿eh? El verano es una época poco productiva en todos los sentidos, pero... Pero la historia te llevaría a la contraria, ¿no? Porque hay mucho escritor de mar, ¿no? Sí, y yo creo que igual... Bueno, no sé qué ibas a decir tú. No. Iba a decir porque yo creo que los tres en general, como tenemos como una forma de entender la literatura igual mucho más humanista, ¿no? O sea, mucho más centrada como en las grandes preguntas que se puede hacer el individuo, en los problemas existenciales, ¿no? En los miedos, en la ansiedad, en no sé, la intranquilidad ante el futuro, en mil temas diferentes que no tanto en lo paisajístico igual, ¿no? O no lo sé, como una trama en el mar como puede ser Relato de un náufrago. Por ejemplo, que Relato de un náufrago se llamaba, de Gabriel García Márquez. Sí, ¿era? sí. ¿No? Sí. Que era como muy concretamente periodístico, es una crónica. Sí. No, se me ocurre la de... muy ¿cómo buena, se llama la de Hemingway? El viejo y el mar. El viejo El viejo y el mar, ¿sabes? Yo no te veo escribiendo un relato tipo El viejo y el mar, ¿no? ¿Pero por qué no? Bueno, no sé. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo estamos hoy, Molinowski, eh? Ni una compras, ¿eh? No te lo digo de forma despectiva. No le imagino a este hombre... Porque tampoco es como tu entorno, ¿sabes? Tampoco creo que te interese, No es el entorno donde te mueves, no son las preocupaciones vitales que te inquietan realmente. Pero tus preocupaciones vitales no están en el mar, ¿sabes? Pero, por ejemplo, fuente a él, aunque una vez renegó de él, le gusta mucho Vázquez Montalbán. Joder, Y Vázquez claro. Montalbán, entre una de las marcas de la casa, de su escritura, es que te habla de Barcelona sin necesariamente que las obras vayan específicamente sobre Barcelona. Hay una trama, pero Barcelona es el escenario. Pero al final... la gente se ha quedado con que ha sido un gran escritor de Barcelona. Pues yo creo que los tres, o quien sea, puede escribir sobre una trama poniéndole mucho énfasis sin darse cuenta en el lugar en el que transcurre. Y si tú eres de mar o has vivido, tú eres de Asturias, Sí. y estuvimos este año. Me parece un sitio que se presta, que no veas, a un novelón, con esos pueblos que incluso ahora parecen como dejados de la mano de Dios, que de golpe te aparece un nubarrón y una tormenta y parece que no vaya a llegar ahí nadie en 5 días. Sí. Es que justo estoy mirando que hay bastantes cuadros, ¿no? Relacionados Con el mar, es verdad. Sí, en el Barbiu, estamos en el Barbiu. En el Barbiu, que no lo hemos dicho antes. Sí. Bueno, no sé, a mí, por ejemplo, esto, ¿no? Pues hablando del viejo y el mar, que es la típica novela donde se enfrenta como a un gran tiburón. Creo que pasa como varios días el tiburón como le va persiguiendo y tal. Claro, a mí no me interesa que me describas el mar, a mí lo que me interesa es el monólogo interior que puede tener ese viejo, ¿no? Que cuando de repente se ve totalmente varado no era en el Caribe, creo, sí. No Sí, sé. es Cuba. De hecho, en el mar de ¿Santiago? Cuba, y pues todos Él esos se llama miedos, Santiago. no tanto Se llama Santiago, que sí. me describas el Él. mar, ¿sabes? No, que el protagonista se llama Santiago. Y de hecho, se llama Santiago. yo que soy el único que Sabías algo del viaje. Aprovechando el que- documento de esta familia, Aprovechando lo que- voy a marcar aquí ya. Este tío, que yo no tenía ni idea, yo me acuerdo El viejo y el mar, lo leí en la época de la uni. Sí, yo lo leí Y hace sí mucho. me pareció como un relato, o sea, más allá de que te interese menos o más el mar como paisaje o como escenario, sí, me dio como la sensación de que era un relato como muy cerrado, muy perfecto, muy redondo, ¿no? Como muy poco ambicioso, la historia de esto, un pescador, su barco y un tiburón.
y con eso ya te lleno unas cuantas páginas y te dejo totalmente atontado con ellas, ¿sabes? O sea, hay muy poco artificio y en cambio engancha muchísimo. Eso es lo que hace especial ese escrito. Lo que me enteré, el protagonista de este libro se llama Santiago. Vale. Que en principio pues es un pescador cubano. Pero se ve que es un tío, y con esto hay bastante acuerdo general, que Hemingway se inspiró en un muy buen amigo suyo de Cuba para darle como la forma a ese personaje protagonista. El tío se llamaba Gregorio Fuentes y además era canario. Había emigrado siendo muy, muy pequeño con su padre hacia Cuba, en épocas que venían mal dadas en las Canarias. Su padre se murió por el camino, en ese trayecto hacia el otro lado del charco, pero él sí sobrevivió, se instaló en Cuba y acabó viviendo toda su vida en Cuba. De hecho, hicieron muy buena relación con Hemingway, hasta el punto que Hemingway, en su momento, cuando ya se va de la isla, tenía el barco, ¿cómo se llama el barco de Hemingway con el que siempre navegaba? El Pilar. El Pilar, hostia, ni idea. Se lo dio a él, se lo regaló a él y lo convirtió en su capitán. Dios. Y es un tipo que además vivió la de años, no sé si aguantó hasta los 100, se dedicó toda su vida a la pesca, pues tenía unos rasgos que cautivaron a una persona como Hemingway, esta cosa de la vida del lobo de mar, de la piel desgarrada. Le encantaba, ¿no? Muy masculino. Muy también, masculino, ¿no? sí, evidentemente. Y se ve que el tipo se dedicó durante 60 y pico años a la pesca, hasta que, cuando se murió Hemingway, dejó la pesca y su manera de ganarse la vida era cobrar las entrevistas que les hacía a los periodistas que acudían a él para preguntarle sobre Hemingway, cómo era la vida de Hemingway en Cuba y cómo fue que se inspiró en él para escribir El viejo y el mar. Gregorio Fuentes, muy fuerte, tío. Muy Me bien, juego tío. en los dos brazos a que esto no lo sabías, tío. No lo sabía. ¿Ves? No lo sabía. Cada día Se puede aprender algo de se Marcelo aprende algo Estrada de y su pequeños interminable, Padawan. y su interminable lista de anotaciones. Incluso la gente no lo tenía controlado. Pero iba un poco en la tesis de llevar la contraria, de que el mar no es interesante. O sea, yo creo que el mar puede ser todo lo que tú quieras, precisamente porque es una cosa que se presta a lo peor y a lo mejor, ¿no? Hay un libro escrito por Simon Leys que era un bueno, típico de estos, intelectual, escritor, que estudió chino, que hizo 1000 cosas, que se llama Breviario de Saberes Inútiles, en el que habla de 1000 cosas. Y tiene como 200 páginas del libro dedicadas al mar, porque era un tema que simplemente le interesaba mucho y hizo una antología y tal. Y entonces decía esto, que hay gente que puede vender el mar como una balsa de aceite, lo que decía antes Marcel, o como fuente de 1000 epopeyas. Pues tienes a un Joseph Conrad, claro, ¿no? que prácticamente todas sus novelas transcurren en el mar y nadie Conrad tiene sentido porque además él había sido marino. Y ahí luego hay mucho lenguaje claro, ¿no? específico. De hecho, me enteré de una cosa bastante heavy, que es que él creo que nació en Polonia. Sí, era un polaco que luego que acabó aprendiendo inglés y hablando y escribiendo mejor en inglés. Pero navegando, o sea, como marino aprendió. Sí, o sea, marino mercante. Ahí Marino aprendió el mercante. inglés y acabó escribiendo sus novelas en inglés. Y de hecho, Javier Marías, que siempre se dijo que era como un gran admirador de su obra y que incluso le tradujo muchos libros al castellano, siempre decía que era chunguísimo traducir los textos y tenía que ir con diccionarios especiales sobre terminología náutica, bueno, porque eran como muy precisos. Y sin embargo no era su lengua madre, ¿eh? Vernácula. Oye, vosotros... Pues a ese tipo no le gustaba el mar como algo meramente contemplativo. Este tío vivía en el mar, eso también es distinto. Claro, es distinto, pero bueno, pero te tiene que gustar el mar para vivir en el mar. Hombre, o sea, claro, para tirarte 6 meses fuera de casa, Sí. no, bueno, o sea, cruzando océanos, te tiene que gustar. O sea, a mí este tipo de personajes sí que me levantan como mucho. El marino, ¿eh? Bueno, el marino. de que lo conoce de... Sí, o sea, el típico tipo tosco que se mete en el océano. Tú en su momento me acuerdo que contaste Sí, coño, bueno, que querías volver de... Lo dije hoy en la introducción, sí, que yo estaba convencido de que quería irme creo que era de Bahía Blanca, creo que se llamaba el pueblo de Brasil, un puerto en Brasil. Es un buen nombre para un buen sitio. A Canarias. O sea, hay muchos... Porque no tenías muchos dineros, ¿no? No tenía muchos dineros, joder, y me pareció una aventura súper interesante. Luego, con el tiempo, ¿En qué has te vas quedado, dando tío? cuenta de que es una puta locura. Pero hubiera molado. Y hay muchos veleros recreativos, ya no te hablo, ¿no? Profesionales, mercantiles, gente que tiene pasta, que se compra un velero
y que se hace un viaje transoceánico, ¿sabes? Normalmente sale, además, de las Canarias. Creo que es el tema de los vientos elíseos. Y las algo corrientes. así, ¿sabes? Y las corrientes, cuando determinados momentos del año donde es muy propicio navegar a través del Océano Atlántico, y llegan, pues creo que se llama Bahía Blanca en Brasil, y es un viaje pues de aproximadamente 15-20 días si las cosas no se complican. Claro, si las cosas se complican, que no tienes viento, o no, pues te puedes que hay quedar demasiado un mes. viento y demasiadas olas. No, muchas veces el problema es la falta de viento. Porque es verdad que tú tienes gas, puede tener, evidentemente, un motor a gasolina, pero no llevas tanta gasolina como para sobrevivir si no hay Pero a viento mí eso, durante, pero estoy si no hay experto viento en el mar, durante 20 días. Claro, no, porque lo leí mucho, porque estaba convencido de que quería ir en velero desde Bahía Blanca Hostia. hasta España. O sea, estaba convencidísimo y creo que ahí fue tarea hoy en día de mi hermana, mi madre y Paula Valdric de decir, Santiago, no lo hagas. Y no lo hice, pero Y estaba hoy en día tu convencido. gran aventura es encontrar un vegano donde desayunar. La cerveza a menos de 3 euros en Gracia, macho. Sí, ahí, así quedamos. Siguiendo con lo que decía antes, Simon Leys, que como he dicho, entre las 1000 cosas que había hecho, había estudiado chino y tal, decía que había como un dicho taoísta, que era que los que hablan no saben y los que saben no hablan. Y que el mayor problema es que los que saben no hablan son los marineros que no escriben y no pueden decir cómo realmente es el mar. Y los que hablan no saben serían los escritores que hablan sobre el mar sin conocerlo. Entonces, hay mucho escritor que ha romantizado el mar sin tener ni puñetera idea y sin haber navegado nunca. Entonces, Simon Leys hace como una especie de antología recopilando historias de pocos escritores que sí que fueron a la vez marinos, como por ejemplo Conrad, y describen el mar como una cosa absolutamente o bien aburrida, Sí. porque te puedes pasar 5 horas. Claro, tenemos la típica imagen de la tormenta perfecta, pero te puedes pasar 5 horas ante una balsa de aceite en la que no pasa nada. O bien, justamente, ahora ya no pasa tanto, pero pasaba en el pasado, esas travesías que se hacían entonces, ¿no? En las que lo mejor que te podía pasar es que pillaras escorbuto, en la que estabas hacinado con muchísima gente, en los que la comida si no está en conservas, en 2 días tenías que tirarla por la borda. O sea, esta romantización viene más por gente que no ha tenido una participación activa en el mundo marino que no tanto por la gente que se ha dedicado a esto. Creo que pasa un poco los urbanitas cuando escriben del campo, ¿no? Hablan Claro. del campo también, Estaba ¿no? pensando Al lo campo, ¿no? Qué Sí, bonito, sí, sí. qué bucólicos. Claro, y claro. realmente, joder, es gente que le tienes que decir que coseche 4 kilos de tomates y le da un infarto, ¿sabes? Total. No, claro, es que pues, esto pasa mucho con los urbanitas también. Mi abuelo fue marinero, tuvo 2 naufragios. Es verdad, eso nos contaste Tuvo alguna 2 naufragios y en uno de los, él era patrón, y en uno de los naufragios murió parte de su tripulación también, ¿no? ¿Qué dices? Y, sí. Pero O sea, de hecho, ¿qué tipo de hace barco? poco falleció mi tío y estuvimos en casa de mis abuelos como haciendo como limpieza de todo el piso y había recortes de periódicos de La Voz de Galicia, creo que era el periódico, ¿no? Pues hablando de una crónica del naufragio ¿En serio? de mi abuelo, de uno de los 2 naufragios de mi abuelo. Sí, Hostia. sí. Y mi abuelo siempre el mar, para él, claro, fue lo más hostil. Él se enfadaba mucho con el mar y luego cada vez que veía en la televisión un crucero se ponía enfermo, o sea, porque era como, ¿no? Como gente adinerada, turista, como teniendo ese nivel ocioso en el mar, Ya. en un transatlántico que es hiper fácil, ¿no?, de llevar y de que no ocurra absolutamente nada, y le molestaba mucho esa romantización del mar. Porque claro, ahora Que con es todas las frívolo, comodidades, claro. claro, es como frívolo, ¿no? Ahora Sí. que tienes todas las comodidades, es como, hostia, qué fantástico es estar un mes en el mar. Cuando Ya, ya, él, ya. pues sufrió mucho el mar, ¿no? O sea que... Es que hay muy curioso hay 2 esto. formas de ver el mar. Esto puede parecer muy gilipollas. Pero hay 2 formas de ver el mar, desde la orilla o desde dentro del mar. Claro, sí, exacto. Yo creo que siempre preferiré verlo desde la orilla, pero aún así creo que... O sea, me parece que tampoco necesitas haber vivido 15 días en un velero en medio de un océano para poder sentir que tienes una justificación para escribir sobre el mar. Claro, sí, o sea, sí. el mar, tú mismo lo has dicho, te afecta de muchas otras maneras. Te afecta con el ruido si vives cerca de él, con el tipo de fauna, en la misma comida, o sea, el tema de la gastronomía que a mí me interesa especialmente. Si no existiera el mar, no existiría el pescado ni el marisco, ¿no? Y eso sería Sí. prácticamente un
Total, pues total. una hecatombe, ¿no? Yo creo que de alguna manera, vivamos cerca de él o lejos, sí que nos condiciona. Y como tales, aunque no tengas una literatura muy descriptiva, es normal que se vaya colando en tus intereses. Claro, sí, más literarios, viviendo en la ¿sabes? costa, ¿no? O sea, al Coño. final, coño, pues es lógico. Oye, Pero el hay- juego. se viene hay juego. jueguito, pero no. Un momento, ¿cuánto tiempo tenemos? Un cuarto de hora después, más o menos. Vale. Estás a tiempo de acabar- Mientras, de acabar de- mientras recuerdas las normas del juego, que yo creo que de hecho este juego está hecho para la gente que quiere ir al lavabo, pueda ir al lavabo Otra vez, vamos, mientras otra vez. recuerdas cómo funciona. ¿Vas a ir al baño? Voy a ir al lavabo, claro. No, No, Sí. un momento, pero mientras recuerdas cómo funciona el juego Bueno, y el quién juego lo lo hace, puedes explicar tú y yo mientras voy a por un refrigerio. ¿Pero a quién se lo cuenta a cámara? Pues cuéntaselo a la cámara, coño. Venga, pues se lo cuenta a cámara. Es la tercera vez que jugamos a este juego. Un juego que, como se entenderá fácilmente por cómo ha quedado ahora el escenario, fue propuesta mía y creo que a día de hoy sigo siendo el único que cree en él. El juego es el siguiente. Yo tengo que leer, bueno, yo en realidad es una sección rotativa, entonces a veces yo, a veces Santiago, a veces Molinaski. Escribimos 4 frases o recogemos 4 frases de algún autor. Estas frases, algunas serán de ese autor o autora en concreto, o otras estarán inventadas por nosotros. Correcto. De lo que se trata es de que los otros dos adivinen si esa frase que les acabo de leer la ha escrito el autor sobre el que va la sección o yo para tratar de pillarles despistados. me has recordado a cuando en Colonias había el típico speech este del monitor, ¿no? Es la primera vez en ¿cuántos que llevamos? 14 temporadas de podcast que tengo que hablar a cámara solo como quien precisamente en un barco, tío, Pues mira, eso que te lleva. se queda Nos hemos tirado y ahí te Eso quedas. se queda llevas. cubierta porque no se va. No puede ser esto, tío. Venga, va, coño. Vale, el juego va evidentemente sobre el mar porque le damos este Sí, doble claro, tirabuzón, sí, lo relacionamos con el tema del capítulo y, por suerte, todavía no ha aparecido extrañamente en el episodio. El autor es Herman Melville Coño. y además le meto algo más de sofisticación al juego porque las 4 frases o no que voy a leer están extraídas de Moby Dick. Correcto. ¿Vale? Vale. O sea, es decir, de las frases que voy a decir ahora, las que son de Melville se publicaron o pertenecen a Moby Dick. Me llamo, ¿Ok? me llamo Ismael. Cállate. Voy con la primera. Tenéis que decir si la he escrito Marcel yo Beltrán o Herman Melville. o Melville. Más o menos a la altura estarán ambos, ¿eh? La verdad se asemeja al mar en un único punto. No tiene confines. Melville. Sí, yo también creo que es Melville. ¿Dos Melvilles? Sí. Marcel Beltrán. No, hostia, tío. Es que lo de confines. Él no soporta perder. Porque además Lo de los es un confines juego en me el parece que... una palabra como no me pega. Y asemeja. O Sí. sea, asemeja. Sí. O sea, Pero lo bueno es que yo estoy en un perder bar y alguien me este dice juego- asemeja. o sea, perder en sí ya jode, ¿no? Pero perder en este juego la jodienda es doble porque además es como reconocerle al otro que escribe como un gran clásico, ¿sabes? Voy con la segunda. Es una pregunta. Las preguntas también son frases. Hemos de seguir Esa es de las mejores frases que has dicho nunca. ¿Hemos de seguir persiguiendo a ese pez asesino hasta que hunda al último hombre? ¿Nos ha de arrastrar al fondo del mar? ¿Melville o Beltrán? Melville. Melville. Ja, Herman Melville, correcta. vale. Germán Beltrán. Vais mejorando. No un harías poco. una pregunta tú, yo creo. Como frase. No, sí, no sé. Juego a despistar. No, de eso se claro, trata. claro. ya, Y jugaba sí, una pero- frase de mierda de Sí, a ver qué le ha de dicho, ¿no? como muy. Sí. Sí, no, es una gran frase. Una cosa, ¿no? O sea, a todo esto voy a esta. recuerda que uno de nuestros pocos oyentes dijo que nunca más hiciéramos este juego, pero bueno, Es ya verdad. que estamos ¿Quién lo jugando. dijo? No, esto? en los ¿El siguientes Josep? capítulos. Sí. No, Los Josep. siguientes capítulos vamos a traer un reportero. Sí, no, Bueno, vale. sí. Vale, voy a la tercera. Mientras no os lo carguéis, seguiré con este juego hasta el final. Vi la ballena. Lo juro, la vi. El reflejo plateado iluminándose como cientos de joyas perdidas entre la espuma oscura. Esa luz blanca, definitiva, cegadora, abriendo un enorme surco en la noche profunda. Pensé en saltar hacia ella desde la cubierta. Debí hacerme caso. ¿Melville o Beltrán? Melville. Melville, sí. Bueno, hostia. ¡Esto lo he escrito yo, tío! Y me parece buenísimo. No, Muy buena, muy buena. pero la has Esto es escrito. un escándalo. La has escrito Has- tú has leído bien. cogiendo como modelo una frase Bueno. conocida de Melville. Bueno, no, intentando recrear un poco su tono, ¿no?
El reflejo plateado iluminándose Mira como se está cientos de... gustando, tío. Es como ponerse la repetición de su propia jugada. Y voy con la última. Tipo ahí. No, voy está con la muy bien, última. está muy bien, está muy bien. Llamadme Ismael. Años atrás, con poco o ningún dinero en mi bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que podría navegar por algún tiempo y visitar la parte acuática del mundo. Melville o Beltrán. Melville. Hombre. Melville. Yo ya no sé, estoy desconcentrado. Yo creo que es Melville. pero Esto bueno. es como la prueba del ADN de saber si has leído el libro o no, ¿no? Porque es el comienzo. ¿En serio? Es Melville, ¿no? Sí, sí. Claro. es Melville. ¿Es el comienzo? ¿Así comienza? Hostia. Me llamo Ismael. Claro. Aquí dice llamadme Ismael. Llamadme Ismael, sí. Sí, sí, es la primera frase. Muy bien, chavales. Bueno, más o menos habéis empatado. Muy bien. Os habéis tío, comido una pero buena, bien ¿eh? esta frase, tío. Estaba chula, estaba chula. Yo iba a decir algo. Va, ¿qué ibas a decir? Que si no disparo yo, ¿eh? ¿Qué llevamos? Quedan unos 10. Para que vayas a tus casas. Sí, sí, sí. Sí, dispara Sí, tú. bueno, no, yo quería rescatar un poco, ¿no? Tirar del hilo de lo que hablábamos antes, ¿no? El mar como figura hostil también, y me parece también como muy interesante Cuba, o sea, ¿no? Como isla rodeada de mar, donde literariamente, evidentemente, el Caribe ha jugado una parte importante en cómo se explica Cuba, en cómo vemos Cuba, pero a su vez el mar, el Caribe, está siendo como un gran muro que impide a los cubanos al final pues poder irse, como poder emigrar, ¿no? O sea, El mar como presión. Sí, el mar, bueno, el mar como elemento que te aísla de cualquier otro país y como una barrera que se interpone como entre tú y tus objetivos y, tus libertad, sueños, ¿no? ¿no? También. Y entonces hay un concepto que hay un libro, lo tengo apuntado por aquí, pero por ejemplo, Blood Miami, creo que se llama el libro de Tom Wolfe, que habla muy bien hay una parte del capítulo, sabéis que en Miami también hay como muchos cubanos, ¿no? Es como la Claro, donde ciudad está la mayor parte de la predilecta, inmigración. ¿no? Donde todos los cubanos suelen emigrar, que se llamaba, que viene dada de la ley de pies secos, pies mojados. Que no sé si la... Hostia, a mí me suena esto, pero no me sé si la recuerdo. conocéis. O sea, había antes de 2017 que el gobierno de Barack Obama como que quitó esta ley. El deshielo, con el deshielo. ¿Cómo con el deshielo? No. El del cielo. El deshielo el deshielo. No tiene nada que ver. como premisa política. Que con Obama Como metáfora. hubo como una relajación de las relaciones entre las dos naciones. Sí, pero precisamente esto le perjudicaba. O sea, lo que decía pies secos, Vale. pies mojados, es que cualquier inmigrante cubano que llegara a tierra firme y pudiera poner un pie en suelo estadounidense, Miami, automáticamente tenía su condición, no sé si de refugiado o qué, pero ya tenía como permiso de residencia para poder quedarse. Vale. ¿Vale? Sin embargo, te pillaban a 15 metros, ¿sabes? De Todavía en poner el agua. un pie en el suelo y entonces te deportaban. Te devolvían, ¿no? O sea, en el momento que tú pisas, por eso es Como pie seco, ¿no? En el momento que tú tienes el pie seco y pisas suelo estadounidense, tienes automáticamente tus papeles o un permiso de residencia para quedarte X años. Lo de las ¿vale? devoluciones Y por- caliente. Claro, y si no, pues te pillan en la barquita, pues entonces te devuelven también, ¿vale? Bueno, la Y barquita hay un libro que se y llama nadando el último tramo. Pies secos, pies mojados, que habla de esto. Y luego también en El Estornudo, que creo que es una revista que conocéis, Sí, ¿no? De está de periodismo puta madre. literario, que aprovechamos para que la gente la conozca y Yo pueda no la leer. conozco. Hay varios Muy buena. artículos un poco que hablan sobre esto, ¿no? Sobre Sí. travesías que inician los cubanos, sobre todo antes de 2017, que fue cuando Barack Obama quitó esta ley, con el objetivo de poner pie en el suelo de Miami, ¿vale? Y Tom Wolfe pues también habla, ¿no? Tiene como varios capítulos donde habla de esto, ¿no? De la inmigración cubana y cómo el tema era que una vez te acercas, que no te localizaran para subir y poner pie, ¿sabes? Poner el pie en tierra firme, Qué bestia. porque eso, pues claro, te cambia el futuro completamente, ¿no? Y bueno, lo quería sacar como, incluso en el Mediterráneo, ¿no? El mar como nuestra frontera, como elemento hostil a la que muchos se abalanzan y pues mueren ahogados o... Es que ¿no? yo creo que prácticamente no hay que hacer ni siquiera ficción con el mar, porque el mar y las historias que tienen que ver con el mar ya son lo suficientemente apasionantes, ¿no? Hay como grandes naufragios que dan para El Titán. ¿El Titán era? El Titán y el Titanic. No ¿no? hemos hecho broma, ¿eh? El Titán y el Titanic. Titanic. No, del Titán, no, ¿cómo se El llamaba? Oceanic, ¿no? El Oceanic, Sí. que- ¿El submarino? Sí, submarino, pero que sí, es sí, no hemos hecho mucha broma. Se llamaba el Titán. Pero, por ejemplo, hubo como en el siglo XVII, hubo un naufragio que fue, de hecho, de los de más de renombre hasta que pasó la tragedia del Titanic,
que fue un barco de estos de la Compañía de las Indias holandesas, ¿no? Y que en un momento dado pues chocó contra una especie de arrecife a como a 100 kilómetros de las costas australianas y bueno, se hundió el barco y los supervivientes pues se fueron como a una especie de islotes que habían cerca. Entonces el capitán del barco se fue, cogió una barquita y se fue como hacia la costa a intentar pedir auxilio, mientras que el resto de la tripulación se quedó en los islotes. Y de entre los que habían allí, creo que era el tercero de a bordo, que se llamaba Cornelius, organizó un motín conjunto con el resto con unos compinches, y de los 300 supervivientes de los náufragos acabaron con la mitad, porque hicieron como un régimen del terror. Durante 6 meses se dedicaron a perseguir a todos los que habían sobrevivido y se habían rebelado contra ellos y los masacraron. De hecho, todavía recientemente han habido reportajes del National Geographic en el que han ido apareciendo cuerpos, calaveras y tal. Y esto, de hecho, fue el argumento de un libro, no de una novela, porque ya digo, esto pasó en verdad, que Simon Leys, que es el académico este que os estaba contando, durante... creo que fue 18 años, él tuvo en la cabeza, dice, voy a escribir un libro sobre el naufragio de este barco, el Batavia, se llamaba el Batavia. Dijo, voy a escribir un libro sobre el Batavia, y estuvo 18 años trabajando en ello, recopilando información. Nunca llegó a escribir ninguna página, pero bueno, estuvo a fondo, llegó a ir a estos islotes, que están, como digo, a 100 kilómetros de la costa australiana, y entonces acabó escribiendo el libro. Pero ¿qué pasa? Después de 18 años de hacer la investigación y de decidirse a escribir el libro, pasó lo peor que le puede pasar a un escritor, que es que alguien se adelantó con la idea de escribir un libro sobre el Batavia. Entonces, ¿cuántos años llevaba en la faena? 18. 18. O sea, 18, pero no empezó hasta ese momento. Vale. De hecho, el libro tiene 90 90 páginas, o sea, es un librito. Y entonces él tiene una cosa que es un prólogo que se llama Advertencia Preliminar, y en el que básicamente se dedica a decir, ¿alguna vez os ha pasado que habéis pensado durante 18 años en una idea, la habéis tenido en la cabeza, no la habéis llevado a cabo y al final alguien en el último momento os la ha quitado, y no solo os la ha quitado, sino que lo ha hecho también que ha hecho que vuestro trabajo sea inútil, que ya no aporte nada más? Pues este era el caso. Entonces, ese libro, que iba a ser como la gran novela sobre el naufragio del Batavia, se convirtió en un pequeño librito en cuyo prólogo este autor dice: espero que esto sirva como una buena síntesis desde la que después partir a ese otro gran trabajo, que es el gran libro sobre el naufragio del Batavia, que no es el mío, sino el de este otro escritor. Qué bestia ese, tío. A mí esto me da un giñe. Esto creo que era Juan Tallón, que llevamos a mención por capítulo, que cuando escribió Obra Maestra, que es esta novela con anagrama que cuenta la historia de una obra de Richard Serra, de un montón de toneladas de peso que era enorme y que ¿no? desapareció. De la noche a la mañana. Bueno, no de la noche a la mañana. Dice que durante el proceso de escritura, que además fue un tema como que arrastraba desde hacía mucho tiempo, aunque luego escribió más novelas y ya quería escribir sobre ese tema desde hacía un montón de tiempo, siempre decía que vivía con esa angustia de que en cualquier momento, claro, una historia tan poderosa... Sí. Tan atrayente tan para curiosa, cualquier escritor o escritora, y de repente, tío, estás 7 años trabajando con eso y aparece otro adelanta, sin tío, poner el intermitente, tío, y te dan en la cara, ¿eh? Oye, una cuestión, mira, justo es que el otro día, lo siento por cambiar de tema, que ahora... de hecho, buena aportación, los temas tienen que ver con no lo tenía ni preparado, ¿os acordáis del Prestige? Es que el otro día con Paula me dijo que no se acordaba, ¿no? Es que nos pilló jóvenes, yo creo. Tal, claro, yo tengo 35, nos pilló jóvenes. ¿No te vas a acordar del Prestige? Bueno, igual es que erais muy jóvenes. No, pero yo no me recuerdo escandalizado sobre este tema, porque yo era muy joven, lo suficientemente joven. Yo recuerdo a mis... Tú tienes mucha conciencia de clase, también. Tú. Mis padres iban a Manis, creo. Tus padres no, tú. ¿Tú te recuerdas escandalizado? No, por recuerdo este que era un tema en casa. Que fue un tema en casa durante días. Y a nivel político fue un temón eso durante mucho tiempo. Fue pero bueno, que os pilló igual con 12 años. Sí. Hombre, con 12 años tú no estabas... Bueno, con 12, pero como la guerra de Irak. Pidiendo la dimisión de Como la guerra de Irak. ¿La guerra de Irak con cuántos años te pilló? ¿Eso qué es? Fue 2004. Pero no la entendí. 2004. No la entendí. La entendí a posteriori. Ya, tío, pero es algo que te ha marcado. La foto de Aznar con los hilillos de plastilina que decía Rajoy. Sí, claro. Sí. Bueno, pues, joder, ahí en el norte, bueno, fue como ostras, una gran tragedia. Y claro, me sorprendió, porque es que algo que tengo tan en el imaginario, que fue como, no, bueno, la gran catástrofe medioambiental, por lo menos en la costa cantábrica, que es de donde vengo,
que me sorprendió mucho, como que, bueno, no, sí, me acuerdo, pero algo como muy... O sea, lo que no soy consciente de mucha literatura, Bueno, mucha Rajoy, novela sobre el tema. El Rajoy, ¿no? Hablando de Hay unos unos hilillos de pequeños- plastilina, ¿no? Similares a unos hilillos de plastilina, pero está todo bajo control. Yo no sé por Y qué claro, recuerdo no, como en que las era ministro portadas. del Interior, creo, en su momento. En las Sí, portadas sí, de los sí. periódicos, Fomento. gaviotas o pájaros Claro, totalmente sí, fue un drama. cubiertos Yo me de. acuerdo de ir a la playa y verlo, y tocarlo, y decir, "Guau". ¿Pero en ¿sabes? Asturias? Sí, en Asturias. ¿Hasta llegó, ahí claro. llegaba? Sí, llegó yo. Buah, tío, Llego qué yo, cantidad. playa, sí, de petróleo que salió de ahí. Qué heavy. Muy bestia, macho. Sí, Oye, sí. ¿qué llevamos, chaval? Ya está. Ya 2 minutos. ¿Qué os ha parecido? ¿Recomendaríais algo a alguien que quiera saber algo del mar? ¿Algún escritor, algún libro, algún cuento, algún fragmento, algo? Esto parece la típica pregunta en la que el que pregunta tiene claro lo que quiere decir, pero los demás no. Yo creo que cualquiera de Conrad, creo que se llama El corazón en las tinieblas, que es la que luego inspira Apocalypse Now, Sí, de Coppola. sí. Cualquiera de Conrad puede estar bien. No sé, claro, se me ocurren las típicas del viejo del mar, relato de un náufrago y tal, pero que son como muy habituales, ¿no? También. Me sabe mal Anoxia, como- de Miguel Ángel Hernández, Anoxia. Anoxia, que va Ya justo ves. de lo contrario. El Este mar, es el último que ha sacado, ¿no? sí, el mar no como Sí. paisaje idílico. Anoxia es como el fenómeno este de que cuando el mar está muy contaminado hay tan poco oxígeno en el agua que los peces se mueren y salen. Claro, queda Entonces todo el mar flotando. se convierte en una gran mancha de peces flotando. O sea, no se ve el agua, se ven solo los cuerpos de los, Claro, de sí, los sí, peces. Pero ¿dónde transcurre? Porque En Murcia. en Murcia también. En la costa de Murcia, sí. Joder, es que vaya costa, ¿eh? Sí. La peor Bueno, de las ¿dónde costas. está la Manga o no? Me estoy liando. Sí, creo que es en La Manga. La Manga tiene un problema de contaminación por todos los regadíos. Creo que la novela es en La y Manga. campos que tienen ahí, o sea, tiene un problema en La Manga. Luego O la sea, novela no tiene nada que ver porque va sobre fotografiar a muertos, muertos humanos. Pero el paisaje es ese. Claro. Y, bueno, yo recomendaría de Antonio Tabucci, que era un escritor italiano, pero Sí. que ¿Lo has mencionado alguna vez? estaba... ¿Sí? ¿Ya lo hice? Creo que sí. Dama de Portopim. No sé si eras tú o Vilamatas. Dama, Dama de Portopim, que es No, esto no me es suena. un cuento muy largo que está en una antología que publica Anagrama. Sí, ya acabó. No, tranquilo. En el que básicamente habla sobre las Azores y los balleneros, ¿no? Que no deja de ser el cuento como una especie de miniatura de Moby Dick, que también Claro. va de los balleneros de la costa de Nantucket, ¿no? Creo que era ahí en Norteamérica. Y bueno, es como un cuento en el que se mezcla como el conocimiento de la técnica que utilizaban los balleneros con una historia de romance, es como un cuento que contiene muchos cuentos, que contiene muchos géneros y que lo contiene todo en muy pocas páginas. Bien. O sea, Dama de Portopim. Muy buena Oye, ¿sabéis recomendación. hacer el típico...? Es que claro, no sabemos ni hacer el típico nudo. ¿Cómo se llaman los nudos? Nudo estos? marinero, coño, pero No. hay como más Ni de esto se 70 hace. igual o de 50, Ni- ¿no? pero Claro. yo no sé hacer ni el básico. Claro, imagínate yo cuando iba a contactar con un francés que tenía un velero recreativo y tiene que contar con un segundo a bordo con el que atravesar el océano Atlántico durante 20 días. Y me iba a presentar yo, ¿sabes? O sea, ¿qué cojones, sabes? No sé atarme los zapatos sin que se me desanuden a los 5 minutos, ¿sabes? ¿Qué hago ahí, sabes? O sea, no darme de comer a los tiburones como mucho, ¿sabes? Bueno, y me han contado historias de gente que lo ha hecho, de en plan... Bueno, ¿no? Van 4 y uno de repente se cae y como haya mucho oleaje y tal, no puedes volver a por él. Porque Bueno, ¿y se además queda vas ahí? con la dirección del viento y se queda, porque es que además como... No Joder. es oleaje de olas, sino de... ¿Sabes? Como Pero esos oleaje veleros- Ya. Y Pero de tú que estás- se cae y a los 3 segundos, o sea, lo dejas de ver. Pero tú, ¿a qué altura estás del agua en este tipo de barcos? Bueno, típico velero, yo que sé, 3 metros. Nada. ¿No hicisteis ¿sabes? vela Como vosotros? mucho- No, Eh, jamás hay algo así. Nosotros, sí, había un Pero momento... esto es muy elitista, ¿no? No, Solo hacer- o sea, es, Bueno, porque es elitista si- como tal, pero Pero por en el ejemplo, pueblo. En Palamos, voy a hablar de mí, de mi libro, es que Palamos, cuando estabas como en segundo de la ESO, había durante un trimestre que ibas a hacer vela. Sí. Y yo recuerdo la parte más farragosa, la peor de todas las partes de eso, era los aparejos, el nudo por aquí, el nudo por allá. O sea, era algo que tenías que hacer tanto antes como después de salir. Y era Es que te media veo hora. te veo tan media hora. poco. Es que era odioso, era como preparar todo esto, que por suerte hay gente. No te imagino, tío. haciendo Era odioso, en fin. nudos ahí, en fin. Vámonos, va, chicos, tú, un nos saludo vamos. para Max, Va, ¿eh? Max. Que no lo hemos presentado hoy. Gracias, Max, es verdad. Nuestro ¿no? puto hombre. Era un hombre. Nuestro guardia costero. Nuestro hombre en La Habana. Exacto. Si algún día Como naufragamos diría hay que llamar a Graham Max. Greene. Chao. Venga, familia. Chao, chao. Buenas noches. So many problems, so many close